La semana pasada hablamos del tiempo y hoy vamos a seguir con ese tema. Porque las personas tienen una percepción equivocada del tiempo. Creen que les sobra. Entonces no tienen problema en decir, bueno, voy a matar el tiempo con esto, voy a hacer tiempo. Y la verdad que el tiempo no sobra. Y te digo algo, lo único que tenemos es el ahora. No es una novedad, lo habrás escuchado muchas veces, pero es la verdad. Lo único que existe es el ahora. Bueno, obviamente el ayer ya pasó y de lo que vendrá después no sabes, no tenés idea. El mañana es incierto, no sabemos si habrá mañana. Entonces lo único que tenemos es ahora. Hoy, ahora es el tiempo de tomar decisiones, de hacer y de decir cosas que tal vez después no podamos. Así que necesitamos diferenciar lo que es verdaderamente importante de lo que es pasajero, de lo que no es trascendental, de lo que es terrenal. Así que te sugiero que pienses en esto, porque probablemente vos pienses de esta manera, que todavía tenés tiempo por delante, no sabes. Es notable que la gente se esfuerza y se apura por alcanzar metas terrenales. Ellos sí que están apurados. Los jóvenes se apuran y quieren tener novia o novio. Y después quieren el siguiente paso, casarse. Y después, bueno, ya ahí tenés un montón de responsabilidades. La carrera, el trabajo, el negocio, la familia, el ascenso, que no sabes si te echan, que te echaron. Y los problemas vienen y las circunstancias pasan y la vida se va. Pensá esto, porque seguramente te está pasando a vos. Estás concentrado y apurado en cosas que son pasajeras. No digo que no tengan importancia, no digo que no esté bien que vos te ocupes de esas cosas. Lo que te estoy diciendo es que hay cosas que verdaderamente son importantes, trascendentales, y que tal vez no le estés prestando atención. O casi seguramente no le estés prestando atención. La vida se va y un día se te acaba el tiempo. Entonces, cuidado con eso. Hay cosas que no se deben postergar. Y hay algo que es extremadamente urgente y definitivamente lo más importante. Y es arreglar tus cuentas con Dios. El Señor Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Cuidado, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido de que, bueno, para que el Señor llegue. Pero también se ha cumplido para que te arrepientas y para que creas. No lo dejes para mañana. El tiempo de salvación es ahora. Eso es lo importante. ¿Sabes qué?
El dólar no es lo importante. O los préstamos hipotecarios, no sé, las cosas que estás pensando hoy día. Los cambios políticos no son lo importante. Menos ese cuadradito que tenés todo el día en la mano y que ves videos, TikTok, Netflix. Netflix tampoco es importante. Las series tampoco. ¿Sabes qué es lo importante? Tu vida eterna. Eso es lo importante. Y tu vida eterna depende de lo que hoy vos decidas. Todo lo demás es pasajero, de verdad que es pasajero. De verdad que lo que hoy te preocupa, lo que hoy es importante, mañana deja de serlo. Hoy hablaban de que las cosas ocurren sin esperar. El Señor Jesús decía a los religiosos de su tiempo: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? La palabra de Dios para todos te lo traduce más fácil, mirá. Son un fraude, le dice a los religiosos, son un fraude. Ellos creían ser el pueblo de Dios. Los evangélicos de ese tiempo serían. Son un fraude, le dicen. Son buenos para predecir el clima, pero no se dan cuenta de todo lo que está pasando ahora en estos tiempos. Eso es lo que el Señor está diciendo ahora. Son muy buenos para predecir sobre el dólar y sobre esto y sobre el otro, pero no se dan cuenta el tiempo en que están viviendo. Este es el tiempo. Es el tiempo de que vos tengas una mirada espiritual sobre las cosas. El mundo tiene una mirada terrenal, pero vos necesitas tener una mirada espiritual sobre los acontecimientos, sobre lo que está ocurriendo hoy. Verdaderamente necesitas entender el tiempo en que estás viviendo. No lo dejes pasar. Es ahora cuando tenés que arreglarte y poner bien tus cuentas delante de Dios. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?, decía el Señor. Te lo está diciendo a vos. Vos. ¿Por qué no juzgás por tu propia cuenta lo que es justo, lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es importante, lo que es trascendente? Juzgá hacia dónde va tu vida, qué es lo verdadero e importante para vos. Juzgá si verdaderamente tenés una relación con Dios. Pensalo, analizalo, analizate. El Señor dice que tu vida eterna depende de eso. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y el Señor está haciendo un llamado dramático, urgente, y te lo hace en forma de parábola para que lo entiendas bien. Te está diciendo, vas camino al juicio. Antes de llegar al juicio, arreglate con tu adversario, arreglate con Dios. Arregla tus cuentas con Dios porque el juicio llega. Y si vas a juicio, el juez te va a condenar porque sos culpable. Y vas a pagar todo
en el infierno. Y el Señor te dice, no, estás a tiempo todavía, arreglate con Dios, arreglate con Dios. Ahora, este es el tiempo. Mañana puede ser tarde. Vamos a leer Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 8. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En este tiempo, dice, significa en el tiempo en el que el Señor ya estaba en su viaje final a Jerusalén. Estos son los últimos meses antes de la crucifixión. El Señor había dado ese discurso, ¿te acordás? Fuera de la casa del fariseo, donde hablaba de que debíamos estar preparados, de que el tiempo es ahora. Y unos hombres, dice, les contaban un hecho sangriento que había ocurrido. Le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Evidentemente esto ocurrió en el templo, porque en el único lugar donde se hacían sacrificios era en el templo. En el patio del templo, evidentemente, estos galileos estaban ofreciendo animales en sacrificio, y los soldados de Pilato los mataron y la sangre de los animales sacrificados se mezcló con su propia sangre. Bueno, esto nos muestra un poco la clase de gobernante que era Pilato. Pilato era el gobernador de Judea y gobernó desde el año 26 después de Cristo hasta el 36, 10 años. En esos 10 años demostró una incapacidad muy grande. Era una persona arrebatada, que siempre empleaba violencia y se había ganado el odio de todos los judíos. Cosa que al emperador no le gustaba para nada, porque él quería tener paz, no quería tener revueltas dentro del imperio. Él quería que los habitantes del imperio, aún las zonas que habían sido conquistadas, estén más o menos tranquilos, y Pilato, en vez de hacer que los judíos estén tranquilos, los enervaba. Son cosas muy tontas, como por ejemplo entrar
figuras de ídolos en el templo. No tenemos registro histórico, aparte de lo que acá se cuenta, de este hecho. Pero era algo bastante habitual, o por lo menos no era algo raro en la conducta de Pilato. En otra ocasión, que sí hay documentos, Pilato había querido mejorar la circulación del agua en Jerusalén. Entonces, para cambiar o para construir nuevas cañerías, quiso sacar los tesoros del templo. Y esto provocó obviamente una revuelta, no querían emplear el dinero del templo en ese tipo de cosas, los judíos. Entonces Pilato ordenó a sus soldados vestirse de civil, de pueblerinos, y se mezclaron entre la gente. Y cuando estaban bien entre ellos, bueno, ahí se dieron a conocer y se armó una matanza muy grande. Así actuaba Pilato, y por eso lo odiaban tanto. Este hecho que se narra acá, bueno, aunque no hay registro, muestra la conducta de este gobernante. Dicen los estudiosos que estos galileos probablemente eran celotes. ¿Te acordás que eran los celotes? Era una especie de partido extremista que se oponían al Imperio Romano, entonces hacían a veces actos, hoy diríamos subversivos, ¿no? Atacaban con hechos así de violencia a los soldados romanos, bueno, a algunas autoridades. Bueno, tal vez eran celotes. El hecho es que estaban muy tranquilos ofreciendo sus sacrificios en el templo cuando vinieron los soldados de Pilato y los degollaron. Y la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los animales. Entonces la muerte sorprendió a estos hombres en un momento inesperado. Hechos como estos, hechos de sangre, son verdaderamente impactantes y chocantes, pero no son extraños en la historia humana. Si lo pensás, te vas a dar cuenta que todos los días, ahora que tenemos tantos medios de comunicación, que todos los días te enterás de algún hecho parecido. Terrorismo, guerras, revoluciones, tumultos y crímenes hubieron siempre y los habrá. Esa es parte de la conducta humana. Y ahora mismo en algún lugar del mundo debe estar ocurriendo algo parecido. Eso es una de las cosas, lo veíamos en el libro de Romanos, se apresuran a derramar sangre. Esa es la conducta humana, la ira, el orgullo, provoca este tipo de cosas. Y para los judíos, en la época de Jesús, cuando a alguien le sobrevenía una desgracia, cuando ocurría algo malo a alguien, se decía que era porque el juicio de Dios había caído sobre esas personas. Porque la persona que recibía ese juicio, según ellos, era más pecadora que el resto. Entonces, el pensamiento de estas personas era que estos galileos, que fueron muertos de esa manera, recibieron lo que merecían. Dios los había castigado
por sus pecados. Así pensaban estas personas, y así era el pensamiento del judío. Fíjate que en el libro de Job vemos ese pensamiento en los amigos de Job. Vos conocés la historia. Job había caído en desgracia y vinieron los amigos a consolarlo, y lo que menos hicieron era consolarlo. Y en Job 4:7 le dice Elifaz, creo que era: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Le estaba diciendo en otras palabras: Job, vos estás pasando por esta situación porque te la mereces. Algo habrás hecho, la famosa frase, algo habrás hecho. Más adelante, en Job 22:4, también vemos este tipo de pensamiento. ¿Acaso te castiga o viene el juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Si Job había recibido semejante desgracia era porque Dios lo estaba castigando por algo muy malo que había hecho. Ese era el pensamiento. Y en el Nuevo Testamento también vemos ese tipo de pensamiento en los mismos discípulos de Cristo. ¿Vos te acordás? En una situación, lo vemos en Juan 9, ellos ven a un hombre que era ciego de nacimiento y le preguntan al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, entonces, según esta manera de pensar, como te decía, estos galileos evidentemente habían pecado mucho para que les haya ocurrido semejante cosa. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensás que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Exactamente eso era lo que pensaban. Yo me imagino a todos diciendo, sí. Y el Señor les dice: os digo, no. Y se han quedado helados, porque esa era la creencia básica y elemental de los judíos. Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Así de simple. Las personas malas reciben cosas malas. Las personas buenas reciben cosas buenas. Así pensaban los judíos. Y así piensan muchos hoy. Por eso les resulta tan perturbador cuando se encuentran que a personas buenas le ocurren cosas malas, no lo pueden entender y empiezan a cuestionar a Dios. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios permite eso? ¿Cómo si hay un Dios puede permitir cosas así? ¿Cómo a alguien bueno le pueden pasar cosas malas? ¿Te preguntaste eso alguna vez? Lo que no entienden. Y vos sí. Pero es que en este mundo no hay ninguno bueno. Nadie hay bueno. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Alguien puede decir eso? No. Salmo 14:1, no hay quien haga el bien. Pablo después en Romanos cita eso. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Un día se acercó un joven rico al Señor Jesús y le dijo: maestro bueno. Y el Señor le dice: pará, ¿por qué me decís bueno si no hay ninguno bueno? Solo Dios.
Ese muchacho no creía que Jesús era Dios, entonces no podía decirle bueno. No hay ninguno bueno. Nadie hay bueno. Entonces, la verdadera pregunta no es por qué a las personas buenas le suceden cosas malas, sino cómo es que le suceden cosas buenas a personas malas. Ahí está el misterio. ¿Por qué a personas malas les ocurren cosas buenas? ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es compasivo, porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso. La muerte sorpresiva y violenta no es una confirmación del juicio de Dios. De hecho, muchos creyentes pueden morir y han muerto de esa forma. Y suponete que ahora, en este mismo momento, viniera una ola gigante sobre Punta Alta, morirían en el mismo momento el blasfemo más grande, el idólatra más recalcitrante y el más fiel adorador a Dios. La manera en que mueren no determina el juicio de Dios. Lo que sí lo determina es lo que ocurre después. Unos van al infierno y otros van al cielo. Y ahí está lo importante. Estas personas que hablaban con el Señor Jesús juzgaron a esos galileos como culpables. Y el Señor no le está diciendo, no, esos galileos son inocentes. No dijo eso. Esos galileos no son más culpables que el resto. Son tan culpables como ustedes. Y así le dice. El Señor le invierte el espejo, se los pone de frente. Ellos juzgaban a los galileos y ahora el Señor le dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos fueron y son culpables. Los que mueren en calamidades y los que sobreviven, todos son culpables. Ahora, los que sobreviven, mereciendo la muerte, porque son pecadores, bueno, ellos deben pensar por qué ocurre eso, preguntarse por qué ocurre eso. Si hoy estamos aquí y estamos vivos, evidentemente, debemos preguntarnos por qué Dios todavía nos tiene aquí. Hoy te decía, porque es bondadoso, porque es paciente, porque es misericordioso, porque es benigno. Pero cuidado con malinterpretar la benignidad de Dios. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, capítulo 2, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuidado con menospreciar esa benignidad. Esa benignidad tiene un propósito. Si hoy todavía el Señor te llevó, es porque Él todavía está esperando algo de vos. Y si vos sos todavía de los que no se arrepintieron, ahora es el tiempo.
arrepentite y cree. Cuando vemos que ocurren ese tipo de desgracias a otros, o incluso cuando nos ocurren a nosotros, no tendríamos que preguntar ¿por qué suceden estas cosas? ¿Cómo es que Dios permite estas cosas? Cuando vemos esas cosas, o nos ocurren esas cosas, tendríamos que estar escuchando la voz del Señor Jesús. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las desgracias que ocurren en todo tiempo y en diferentes lugares tienen el propósito de mover a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a arrepentimiento. Son las trompetas del Apocalipsis. Las trompetas del Apocalipsis suenan, están sonando para que la gente se arrepienta. Los terremotos, los tsunamis, las pestes, el coronavirus, el dengue, son trompetas de Dios que llaman a las personas al arrepentimiento. El problema es que las personas no escuchan las trompetas. Y así dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, y dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las trompetas están sonando y el Señor está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Los hombres de Jerusalén menospreciaban a los galileos. Para ellos los galileos eran campesinos brutos, ignorantes. Y si les ocurrían cosas malas, bueno, se las merecerían. Pero ahora el Señor les dice que ellos, los hombres de Jerusalén, tampoco están al resguardo de que le ocurran esas cosas. Y dice el Señor, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Recién hablábamos de las desgracias que ocasiona el hombre. Crímenes, masacres, guerras, revoluciones. Pero las desgracias vienen de diferentes lados, ¿cierto? Los terremotos, las tormentas, los tifones, los maremotos, las plagas, no son ocasionadas por el hombre, pero vienen, llegan, accidentes. En Jerusalén había un estanque, el estanque de Siloé, lo habrás leído en la Escritura, un estanque que estaba dentro de la ciudad, dentro de los márgenes de la ciudad, y que era alimentado por medio de túneles, una vertiente que había fuera de la ciudad. Evidentemente, tampoco hay registro de esto, pero al lado de ese estanque habría una torre que, por lo que leemos, se derrumbó y aplastó a 18 hombres. Claro, según el pensamiento judío, esos 18 hombres fueron aplastados, ¿por qué?
porque eran más pecadores que el resto, porque se lo merecían, así juzgaban ellos. Y el Señor dice: ¿pensás que era el más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo no. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando el Señor repite algo, hay que escuchar. Todo lo que el Señor dice es extremadamente importante, pero cuando lo repite, está diciendo: ojo con esto. Entre todo lo importante, esto sobresale. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Esos 18 no eran inocentes, pero no eran más culpables que el resto de los hombres de Jerusalén. Todos, si no se arrepienten, morirán igualmente. No quiere decir que todos van a morir de manera violenta. No a todos se les va a caer una torre encima, pero todos van a morir. Sobre todos va a llegar el juicio. Y si no se arrepienten, va a llegar cuando no estén preparados. Y todos van a ir al mismo lugar, al infierno de fuego, a la condenación eterna. Todos morirán de la misma manera, igualmente. Pero todavía estaban a tiempo. Todavía respiraban y podían arrepentirse. El tiempo todavía es hoy. Y para que entendieran que debían arrepentirse y abrazar a ese Mesías Salvador que tenían enfrente, el Señor, como acostumbraba a hacer, les relató una parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dice que un hombre plantó una higuera en una viña. La viña era un lugar ideal para la higuera, porque era una zona bien cuidada, con tierra muy fértil y bien regada. Entonces, una higuera en ese lugar tenía que crecer bien. El hombre esperaba que esa higuera diera, ¿qué? Fruto. Las higueras eran valiosas también por la sombra, pero por más sombra que dé, si no da fruto no tiene sentido. El árbol se lo conoce por el fruto, ¿cierto? Entonces, bueno, la higuera tarda años en crecer. El hombre esperó lo necesario. Y dice que cuando ya se había cumplido el tiempo, fue a buscar fruto. La higuera tiene hojas muy grandes y la copa es muy frondosa, entonces no se ven los frutos de lejos. Entonces fue hasta el árbol a buscar el fruto correspondiente y dice que no lo halló. Pero el hombre es paciente. Dice que esperó 1 año más y fue a buscar fruto y nuevamente no lo halló. Esperó otro año más y fue a buscar fruto y no lo halló.
Entonces le dijo al cuidador de la viña, al viñador, bueno, esto no sirve para nada, no da fruto, y encima dice que estaba inutilizando la tierra, ocupando lugar, las raíces grandotas absorbían los nutrientes, el agua para las otras plantas, lo mejor era arrancarla. Pero el viñador evidentemente tenía cariño por la higuera, y le dice, no, señor, esperemos un año más, yo me voy a ocupar de esto, la voy a abonar, le voy a hacer todos los cuidados necesarios, y si al año siguiente no da fruto, bueno, ahí sí la cortamos. Hay que aprender algo de esta parábola. Hay dos lecturas, y las dos lecturas son válidas. En una primera instancia, esa parábola, esa higuera, representa a Israel. Israel ha sido plantada en tierra fértil y muy cuidada. Dios se había encargado de cuidarla y de regarla. Israel recibió continuas bendiciones de parte del Señor. Y en Romanos, precisamente, capítulo 9, versículo 4, dice, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muchísimas bendiciones, beneficios únicos. Y sin embargo, a pesar de todos esos privilegios, Israel, como la higuera, nunca dio fruto. Isaías, el profeta Isaías, relata una parábola parecida sobre una viña y dice en Isaías 5:3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Bueno, acá la figura no era de una viña, sino de una higuera que no había dado fruto. ¿Qué más podía hacer que no haya hecho antes? La nación era una nación apóstata. Y cuando llegó Juan el Bautista, les dijo a los israelitas la condición en que estaban. En Mateo 3:7 leemos, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y cuando llegó el Señor Jesús, el panorama era exactamente igual. Llegó el Mesías, Israel siguió sin dar fruto. Y el Mesías estaba allí, y todavía estaba a tiempo de arrepentirse y de creer, pero se negaron. Era una higuera seca. Y iba a venir el juicio sobre ellos. Y como veíamos el domingo pasado, el Señor les anunció el juicio que vendría y que cayó sobre Jerusalén en el año 70.
Esta parábola entonces habla de la nación de Israel, pero nos habla a cada uno de nosotros también. Esta parábola nos dice, en primer lugar, que el Señor está llamando a arrepentimiento. Ahora es el tiempo de arrepentimiento. En segundo lugar, si vos sos de los que te has arrepentido y continúas viviendo en arrepentimiento, el Señor espera fruto. Espera fruto. Espera fruto de arrepentimiento. Espera fruto del Espíritu. Espera frutos de justicia. Fruto. Si no hay fruto, no hay una fe verdadera. El Señor dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Así que hoy te decía, de parte del Señor, lo dice el Señor, no lo digo yo, que te examines, que mires por vos mismo lo que es justo, lo que es correcto. Arrepentite. Examiná si tenés fruto en tu carácter, frutos de arrepentimiento, fruto de obras. También el Señor nos dice con esta parábola que el tiempo es breve. Le dice, de aquí a un año. Es un lenguaje figurado. Está diciendo, el tiempo es breve. El Señor viene. El tiempo es breve. Se acaba. También nos dice la parábola que el Señor es paciente, pero que esa paciencia no está basada en alguna clase de mérito que pueda haber en nosotros. La parábola era la higuera era inútil. Era inútil y encima inutilizaba la tierra. No tenía ningún mérito. Seguía viva por la benignidad del viñador. ¿Te das cuenta? La paciencia del Señor es grande, pero llegará a su fin. Y finalmente, y muy significativamente, el Señor deja la parábola sin conclusión. El viñador le dice al dueño de la viña, esperemos un año más, voy a hacer todo lo necesario para que dé fruto, pero no sabemos qué pasó. ¿Habrá dado fruto la viña, la higuera o no? ¿Sabés quién contesta esa pregunta? Vos. Vos sos la higuera. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Habrá venido el Señor, o tendrá que venir el Señor a cortarla? ¿O habrá dado fruto? El Señor dice, examinate, examinate. ¿Escuchás? ¿Escuchás? Son las campanas.
Son las trompetas, perdón. Son las trompetas que están sonando. El tiempo se acaba. Hoy es el día. No tenés más tiempo. Hoy es el día. Amén.